Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué horario nos estén viendo en los diversos lugares del mundo. Bueno, yo tengo el gusto y el placer de presentarles a una gran persona. Ya en la primer cumbre de tanatología y proceso de duelo tuvimos el gusto de contar con él, que es Alfonso Miguel García Hernández. Él tiene un currículum amplísimo, es una delicia charlar con él, es una delicia aprender con él. Y antes que nada, yo quiero felicitarse por el nuevo descubrimiento que acaban de hacer, yo lo vi ayer o antier, sobre lo que son procesos de duelo. Ya todos los que nos están escuchando estarán enterados porque en otra ocasión te voy a pedir, Alfonso, y aquí públicamente, que nos hables de esto, de estos nuevos descubrimientos, de estos nuevos hallazgos, para que nos mantengas a todo América Latina al día de todo lo que hay en tanatología. En este momento, en este caso, vamos a hablar de lo que son los grupos de apoyo, que también es otro de los grandes temas que maneja Alfonso, pero bueno, quiero presentarlo de manera muy breve. Él es profesor de la Universidad de La Laguna en España, es doctor en antropología, licenciado en enfermería, vicedecano de enfermería también, director académico del máster de cuidados al final de la vida. Él también es escultor, él también es padre, él también es hijo, él también es hermano y aparte es presidente de la Asociación Española de Tanatología. Y son mucha gente no lo sabe porque también es de la Asociación Internacional de Tanatología, entonces cualquier cosa que quieran reclamamos con él, pero para mí es un honor tenerlo y compartir con él este espacio. Muchas gracias, Alfonso, gracias por permitirme conversar contigo, no quisiera entrevistar porque quisiera que fuera como una conversación, un conversatorio, como le llaman en Colombia, donde tú y yo estemos rebotando ideas sobre lo que son los grupos de apoyo. ¿Nos quisieras hablar de esto? ¿Qué son los grupos de apoyo? ¿Para qué sirven? Pero bueno, vamos un pian pianito. ¿Qué son? Probablemente han sido creados porque nuestra sociedad ha cambiado muchísimo y no tenemos espacios en los que podamos escuchar a los demás, ¿no? Por tanto, yo quizás, para resumir mucho, podríamos decir, para empezar, que los grupos de apoyo son espacios de libertad en los que las personas que participan de ellos pues, pueden contar sus historias, pueden expresar los sentimientos, pueden expresar las emociones que tienen ante un acontecimiento importante, aunque sea de incomprensión por lo que ha sucedido por parte de ellos mismos, de la sociedad, de la familia o del mundo, y poder, pues no callar, hablar, ¿no? En definitiva es más bien un espacio que busca escuchar y que busca comprender y entender los testimonios de esa parte que a mí me gusta decir de que somos personas que cuentan historias, ¿no? Por tanto, al no haber cada vez más en nuestra sociedad o haber cada vez menos espacios que permiten esto y que además te exigen callar, no contar historias de crueldad, de violencia, de muerte, de pérdidas, de cáncer, de muchas situaciones, pues probablemente ha nacido este espacio que fue creado, los que llamaron al principio, recuerdo yo en el siglo pasado, lo llamaban support group, grupos de soporte, ¿no? Y que fueron muy potenciados por los alcohólicos anónimos y por grupos de padres compasivos en Norteamérica, ¿no? Que sirvieron mucho para que creáramos lugares en el que se pudiera escuchar, asesorar diferentes cuestiones que eran importantes y que sirviera de ayuda el elemento de la escucha, ¿no? El elemento de sentirse comprendido, ¿no? Es una vía directa, yo creo que más al ser humano, al espíritu del ser humano, y los grupos realmente conectan con las preguntas de las personas, con los sentimientos, con las emociones, con las reflexiones, con elementos comunes que significan y que trae, supongo, más los grupos que más se habla, que son los de grupos de pérdidas, los grupos de duelo, ¿no? Que son además con los que yo más he trabajado, ¿no? Grupos que permiten esa expresión de emociones. Por Así tanto, ha ido cambiando quizás un poco ese concepto, ¿no? En ese sentido, y se ha ido ampliando, ¿no? Ese concepto en ese sentido. así es. De hecho, se manejaba mucho cuando eran grupos de padres que habían perdido hijos, ¿no? Es como lo común y se dice o se decía que eran el mejor medio para poder sanar un proceso de duelo, poder procesar un proceso de duelo en este tipo de grupos, Yo he ¿no? trabajado sobre todo con grupos de padres, que tú lo sabes, desde el año 2007. Ya han pasado años, ¿no? Y al principio quizás había grupos mixtos de diferentes pérdidas,
Después ya en el año 2008, ya hasta la actualidad fueron, como veía, solo padres y madres que perdían, pues eran grupos de padres y madres que habían perdido, ¿no? Que, pues, si quieres, después a lo largo de la noche veremos cómo los configuraba, ¿no? Qué tipos de grupos y cómo se configuraban. Yo trabajaba con grupos no cerrados, me gusta que sean grupos que puedan incorporarse nuevos miembros aunque pase el tiempo, y veremos también cómo eran las sesiones, si quieres, al respecto. Sí, por supuesto. No, pues si Pero quieres empezamos a hablar de ello, o sea, qué características debe tener un grupo de ayuda o de apoyo o de terapéutico y sí, cómo porque conformarlo. en eso ha habido mucho también, porque claro, los grupos nosotros llamamos grupos de apoyo o grupos de soporte o grupos de ayuda o grupos de terapia, ¿no? Cuando a las personas que estén interesadas y que lo escuchen, pues dirán, bueno, Irving Yalom ya lo hablaba en los años 80, él los llamaba grupos de terapia, ¿no? Y él se preguntaba esa cuestión que nos estamos preguntando nosotros, ¿por qué? ¿Por qué hacemos grupos de terapia? ¿Cuál era la razón de los grupos de terapia? ¿No? Yo creo que la razón principal de los grupos es infundir esperanza, ¿no? Es decir, que las personas sientan que hay una expectativa, que van a tener un resultado positivo, que les va a venir bien, que van a sentirse mejores en ese grupo al sentirse escuchados y comprendidos de lo que piensan, lo que cuentan, lo que sienten y lo que hacen incluso para entender la situación y para dar sentido a la situación. Por tanto, infundir la esperanza es un elemento importante que plantean. Otro elemento importante sería la universalidad, es decir, que sentimos que no somos los únicos frente a esa situación que nos ha pasado de desdicha, ¿no? Por tanto, parece como un alivio que haya otras personas que no hayan pasado lo mismo que nosotros, sino incluso cosas peores, ¿no? Y que nos cuenten historias que digan, pues la mía al lado de la suya, pues la verdad que no es un problema, eso sí es un problema, ¿no? Por tanto, validar el acontecimiento desde el punto de vista social, que los percibíamos como únicos y son acontecimientos que diríamos que les pasan a los demás, sirve para entender que somos seres humanos, para entender que lo que nos pasa a nosotros no es a los únicos, que no estamos locos, que no somos, como decía me acuerdo de un padre, que no somos extraterrestres, sino que somos personas que nos pasan cosas que les pasan a los demás y que en este mundo le pasa a mucha gente. Por tanto, infundir esperanza, universalizar la situación, y tener una información que sería, como llamaba Irving Yalom, participada, es decir, la terapia o el encontrarnos con situaciones semejantes hacen que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la relación, desde el punto de vista de esa dinámica interpersonal que se da en el seno del grupo, ¿no? Sirva como educación, como una didáctica, ¿no? Que aprendamos a explicar lo que sucedió, que entendamos cómo es el fenómeno, que aprendamos a tener un cierto control, que nos demos cuenta de cómo gestionamos la ansiedad, de cómo funcionamos ante la incertidumbre de todos estos acontecimientos nuevos. Por tanto, sería una especie, como decía él, de información anticipada. Y también un elemento que no deja de ser importante, aunque sea el último que cito, el altruismo, ¿no? Es decir, las personas que viven situaciones de pérdida o cambios importantes en su vida, que participan en grupos, en el fondo, además de encontrar en el grupo esa situación de consuelo, de comprensión, de sugerencia, de guía, de introspección, pues les sirve para unirse al otro, para cuando ellos mejoran ayudar a los otros, ¿no? Por eso los grupos quizás podríamos resumirlos en que son un lugar donde se da el altruismo, donde se aprende desde la didáctica participada, donde descubrimos que lo que nos pasa no nos pasa a nosotros solos, y en el fondo es un lugar en el que pues encontramos una esperanza de que esto que le sucede a nosotros también le sucede a los demás, ¿no? Tanto generamos ese espacio nuevo, un espacio artificial, pero que con el que conseguimos un beneficio maravilloso de encuentro con nosotros, con los demás, y con un camino que suele ser nuestro camino personal para resolver nuestro proceso, ¿no? Claro. Alfonso, cualquier persona, porque bueno, yo aquí en México lo veo y me parece que es un fenómeno que ocurre en América Latina. De repente tú pierdes un hijo, tienes un dolor fuerte o tienes una pérdida fuerte y dices, quiero trascender. Y una manera de trascender y darme a los demás es hacer un grupo de apoyo. ¿Cualquier persona desde tu experiencia puede abrir un grupo de apoyo o tú consideras que se tiene que tener una formación especial para poderlo hacer? Porque esto me preocupa, Sí, ¿no? O sea, yo además sabes que la respuesta va en la pregunta, ¿no? Yo creo que para
acercarse al otro que sufre hay que tener una capacitación. Por supuesto. Que hoy en día existen muchísimas profesiones que capacitan y algunas profesiones que después con una pequeña capacitación mejoran, ¿no? Lo normal es que quienes participen de este tipo de formación sean los psicólogos. Después ya hay terapeutas que también como terapeutas se forman. Después de diferentes disciplinas que tienen que ver con la salud también, enfermeras, médicos, trabajadores sociales. Pero hablo de que son universitarios, de que tienen una capacitación y después hacen una formación extra si tienen especial interés. Porque a veces las personas piensan que el hecho de tener una capacitación universitaria no ayuda, pero sí ayuda en la metodología, en las formas, en todo. Otra Para que estructura de vida. estructura. Uh-huh. Y yo creo que no es bueno tampoco que se piense que cualquiera puede formar un grupo, que cualquiera puede reunir a un grupo de dolientes, porque abrir una puerta, cuando abrimos una puerta, después a veces no la podemos cerrar, ¿no? Y entonces hacer terapia, funcionar con un terapeuta o con un coterapeuta, al menos debe tener un poco de formación de saber de qué va esto, qué sentido es, qué es lo que buscamos y es bueno formarse. Y además hoy en día cada vez es más fácil capacitarse en las universidades, en academias superiores que posibilitan esto. También es que estamos trabajando con personas muy sensibles, que son personas que han sufrido, que sufren, que pierden seres queridos. No es muy bueno con el dolor que han llevado, pues que sumemos más dolor o más desgracia a su situación. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. Por tanto, yo creo que sí, que hay que formarse, hay que leer cuestiones, pues sí, hay que tener planteamientos sobre comunicación determinados, hay que comprender el sufrimiento ajeno, la capacitación hoy en día sobre compasión es importante, no solo una comprensión empática o una asertividad, sino la compasión, ser capaz de entender el sufrimiento ajeno. Y eso sin capacitación, que hay gente que tiene capacidades innatas y que le es más fácil, cierto, pero yo creo que es necesario, ¿no? Que algunos creen que ayudan formándolo, pues hacen también su duelo. Bueno, yo creo que es bueno que uno haga el duelo en un grupo y que después uno, si quiere devolver, pues participe de grupos de terapia o ayude como ecoterapeuta al principio y que siga contribuyendo a la ayuda a los demás. Pero sí creo que es necesaria, ¿no? Por eso decía Estudio realmente que diéramos algunas herramientas básicas para que escuchen y que sepan que por lo menos que deberían tener interés por esas cuestiones, ¿no? Cuando me planteaba las cuestiones. Quizás también en este sentido, ¿no? Lo decíamos antes cuando entramos, debemos tener claros los objetivos de por qué un grupo de terapia a esta gente, ¿no? Porque en el fondo lo que vamos a buscar es que esas personas que nos llegan con un estrés, con un dolor, con un sufrimiento, que puede ser por grupos de apoyo a personas con cáncer, grupo de personas con enfermedades crónicas, en el caso que más habitual de personas en duelo en el que yo trabajo, lo que buscamos siempre es que esas personas tengan la mejor calidad de vida que puedan tener en ese momento, ¿no? Por tanto, promovemos la comprensión de lo que viven, pero buscamos un apoyo social e intentamos de manera constructiva que comprendan y nos cuenten cómo sienten, cómo viven esa situación, de, por ejemplo, del cáncer en ese momento. Intentamos ver cómo se relacionan y qué tipo de respuestas tienen, de cómo entienden en ese caso su enfermedad o su proceso de enfermedad, ¿no? En el caso del duelo, pues su proceso de duelo, ¿no? Pero que a veces las personas no solo son con el proceso que vienen, sino que son mucho más complejas y tienen más elementos detrás. Entonces, si creamos un grupo para fortalecer, para dar más calidad de vida a las personas, debemos ser muy cuidadosos. No debemos, pues, hacer todo lo contrario, ¿no? Yo coincido totalmente contigo porque de hecho es una situación que me está preocupando. Yo de repente veo grupos de apoyo y ¿quién lo dirige? Bueno, pues la señora que perdió un hijo y entonces va y se le ocurre abrir el grupo de apoyo y la gente llega y más que hacer bien pueden estar haciendo daño. Eso por un lado. Por otro lado, te escucho, Alfonso, y tocas algo bien importante cuando hablas de no solo es empatía, es compasión. Y aquí hay muchas personas que esta compasión la están confundiendo con lástima también. Entonces, nos olvidamos que viene de compasión, de compassion, de te acompaño desde el corazón, ¿no? Desde que es más allá que esta parte empática y por supuesto que hay que leer, que hay que documentarse, que hay que vivirla, que hay que sentirla, que hay que practicarla, ¿no? Porque es como una virtud, no, es una virtud que se puede desarrollar porque es un hábito,
pero tienes que tener o desarrollar esas competencias para poder acompañar. Entonces, creo que estas son claves muy importantes. Prepárate para poder formar un grupo, vive desde la compasión, desarrolla empatía, sí, claro que es importante, pero también vive y desarrolla la compasión. ¿Tienes alguna otra característica clave para poder formar un grupo? Bueno, y la formación profesional, obviamente. Esos quizás eran, como yo te decía, los objetivos principales, ¿no? Ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Eh, pero hay también otra serie de objetivos que nos planteamos, ¿no? Porque cuando trabajamos con personas, porque en el fondo al final se hace en un grupo de terapia, se hace trabajo, ¿no? Se hace trabajo de grupo, se hace trabajar el aquí y el ahora, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué buscamos con trabajar el aquí y el ahora? Pues que las personas reconozcan cómo se relacionan con los demás, que lo ayudemos a una mejor relación con los demás, a que aprecien lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, a que vean cuál es su opinión, pero lo importante que es la opinión de las otras personas y cómo, fruto de la relación, construyen su opinión, a que reflexionen sobre su estilo personal y decidan si están o no satisfechos con él, si deciden modificarlo o no, si pueden transformar algunas cosas, a que cuenten qué es, cómo es su estilo, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que van a transformar, ¿no? En definitiva, quizás trabajamos esos aspectos que hablan los grupos de alcohólicos anónimos, que yo creo que son un gran ejemplo, ¿no? Que son los que más han crecido, ¿no? Que dicen que ellos trabajan sobre todo sobre la capacidad de enfrentarse, de que las personas se enfrenten a aquello que pueden modificar, sobre la fuerza para aceptar aquello que no pueden modificar y sobre la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Por tanto, ese es el trabajo central del grupo, posibilitar que sean capaces de explicar y de elicitar esa voz que tienen ellos y dónde van a cambiar y hacia dónde quieren llevar su cambio, ¿no? Entonces, para eso hay que propiciar un ambiente determinado, hay que conocer las historias de las personas que están previamente, el terapeuta o el coterapeuta deben haberle hecho una entrevista, conocer sus historias, no solo el grupo en sí mismo es válido. El grupo es un lugar de encuentro, pero sería más adecuado combinarlo con entrevistas personales, con trabajo personal, a la vez de ir al grupo. De ahí, Para, perdón que te interrumpa, Alfonso, de ahí la importancia de que sea un psicólogo o un terapeuta el que maneje los grupos de apoyo. claro, claro, Sí. de ahí la importancia porque no es que sencillamente todo el mundo, aunque hay grupos de esa índole que tienen un nivel inferior, por ejemplo, diríamos a la hora del beneficio de la terapia, que es irse y reunirnos, hablar como nos reunimos nosotros cuando nos vemos y hablamos de nuestras cosas y dice que me siento bien. Tomamos café. Pero otra cosa es dirigir la terapia sabiendo lo de las personas, las dificultades que tienen, los problemas que tienen, cómo lo están enfocando, porque cuando habla otra persona tú le dices a la otra, bueno, cuéntale a Juan realmente la situación como tú la vives y lo que has contado, pero cuando tú ya lo haces, sabes que le va a contar algo que es significativo para esa persona, probablemente que le dé unas claves para la ayuda, porque conoces las historias y cómo se entrelazan y las soluciones y el lugar en que se encuentran uno frente a otro. Por tanto, no es un trabajo tan simple, que es un trabajo más complejo y más arduo, que los terapeutas ven a las personas en duelo, después reúnen a los grupos conociendo las historias, intentan también algunos temas centrales. Algunos grupos pues plantean una cantidad de temas que son relevantes para ellos porque en el fondo afectan a su proceso y se habla de esos temas en particular porque tienen que ver, a veces el doliente no lo sabe que tiene que ver, pero sí tiene que ver mucho para su terapia personal. Por tanto, no es algo al azar, no es algo que sea un lugar donde vamos a llorar solo y a contar una historia que repetimos la misma y la contamos 1000 veces, sino que busca una finalidad de crecer, de progresar, de avanzar hacia un lugar que suele ser particular de cada uno de los miembros. Y que esto es muy importante porque yo también algo que he visto en los grupos y que he juzgado sin saber mucho porque yo no he formado nunca un grupo de apoyo, me encantaría hacerlo y quizá algún día lo haga, ¿no? También soy terapeuta y entonces es que la gente se queda por años No, y yo yo siento tampoco, que yo se en mi, quedan ahí atrapados. yo en mi grupo tienen un número de sesiones, ¿vale? Los que he formado en España y en México son grupos de parejas, que fue muy difícil en el norte, en Culiacán, ¿te acuerdas que lo hablamos en una época? Porque a los grupos fundamentalmente iban mujeres, pero si teníamos grupos de padres que perdían hijos, venían padres y madres. Los hombres están más acostumbrados a prestar apoyo a sus parejas. Las mujeres viven el duelo de una manera más emocional. A ellos les viene bien ver el trabajo emocional porque ellos no hacen trabajo emocional y no vivimos el mundo de las emociones.
Entonces tienen un gran beneficio. También me interesaba que los acercara al proceso, por tanto, que estuvieran las parejas era bueno para el entendimiento de sus pérdidas, en el caso particular de los hijos. Pero yo hago grupos de sesiones que no son en torno a 10 sesiones. Hay algunos autores como Espira y Red que hablan de 15, 16 sesiones, pero mis grupos no son más de 10 sesiones. Y el mío no es cerrado, es un grupo, diríamos, intermedio. A veces dejamos entrar a personas que llegan en un momento determinado, pero muchos terapeutas trabajan con grupos cerrados porque así hacen 10 sesiones y pasan de unas a otras con temas puntuales que mejoran, ¿no? También la cantidad de personas que participan es importante, ¿no? Yo no trabajo con más de 8 personas en el grupo, por tanto, ya con 8 personas ya casi debe haber un coterapeuta o una de las personas que participaba, que era de los padres o madres, hace la labor de coterapeuta, ¿no? Porque atender y conocer las historias de todos y ver cómo se avanza en ese tema a veces requiere ayuda en ese sentido para validar algunas cuestiones, ¿no? Claro. Estoy entendiendo que entonces tú eres el que dirige la sesión y tienes dentro de los mismos formadores del grupo un coterapeuta. Exactamente. Y que te ayuda, de acuerdo a su experiencia, a trabajar. Pero, por un lado tenemos grupos que pueden ser cerrados o abiertos, una cantidad de sesiones, buscamos un lugar determinado, lo configuramos de una manera determinada, a veces usamos algún tipo de material, es decir, que a algunos les puede parecer que es más simple, ¿no? Que decimos, Mari Carmen, vamos a reunirnos, vengan 3 grupos, nos ponemos aquí en corro, cada uno cuenta su historia, tenemos un tiempo y ya se acabó. Y es probable que eso también ayude a muchas personas, que sea un nivel, diríamos, entre un 0 y un 10, pues que sea un 2, que sencillamente tener la posibilidad de contar la historia que no podemos contar en ningún sitio y que alguien la escuche y que nos sintamos comprendidos cuando la contamos sea bueno desde el punto de vista de la terapia. Pero no, diríamos que podemos aprovechar los grupos terapéuticos que van mucho más allá, ¿no? Un terapeuta que conozca las historias con grupos pequeños, que se permitan contarlo, que sepan sus historias y sus dificultades, que la sesión haya personas que estén en otros lugares diferentes, que hayan avanzado, que puedan aportar soluciones sobre las cuestiones más digamos, del orden de las actividades, de ir mejorando en cuestiones de lo que hacer, que otros hayan cambiado en el sentido que dan y por tanto hayan construido más sentido al respecto de qué significa lo que les ha sucedido y que les permita en un espacio de respeto contarlo y que lo que pasa allí solo quede allí, pues evidentemente está en un lugar bien diferente que contarlo en un bar a los amigos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué criterios seguimos habitualmente? Y seguimos pues un número ideal de participantes en un lugar donde se respeta la intimidad. Habitualmente yo no lo hago con más de 8 personas. Perdón, cuando dices 8 personas, ¿te refieres 8 parejas o 4 parejas? No, 4 parejas como máximo. Ok. A veces, yo no uso casi nunca mesa en el centro, pero en ocasiones usamos alguna mesa cuando hay menos gente. Si a lo mejor sé que se va a tomar algo y va en un encuentro en el que haya la posibilidad de tomar algo, un brick, o haya algo para picar, que podría a veces acercar a las personas, o que estén los clines allí, que también deben estar. Los clines Son indispensables. es indispensable. Y las sesiones también que no duren más de un tiempo determinado, que para mí más de 2 horas sería un abordaje muy grande, ¿no? A veces, si crecen los grupos, a veces es preferible dividir el grupo para que en un grupo se eternice. Y si hubiera 12 personas, mejor 2 grupos, porque si no, con lo que habla alguien solo escucharía probablemente y habría que dar la posibilidad, aunque no quiere decir que el que hable más tenga más oportunidad de mejorar terapéuticamente, ¿no? Algunas personas que escuchan pues también participan de ese movimiento terapéutico. Pero ya al generar la planificación del formato, de la estructura del grupo, de hacerlo de esa manera, ya nos está posicionando en un lugar determinado, en un lugar de entendimiento determinado de lo que queremos hacer, ¿no? Para un buen funcionamiento. También el grupo debe haber un compromiso para que funcione, ¿no? Esas son las normas para que los grupos funcionen. Ok. Claro. Entonces, Si es un grupo muy abierto y la gente va y viene, yo me recuerdo con Carrasquilla, que es amigo mío, que trabaja en Colombia y trabajó mucho en la funeraria. Él tiene grupos abiertos y grupos de los que tú hablas que se eternizan. Y yo le decía, ¿y cómo los divides? No, yo tengo grupos de viudos, de viudas, de padres que pierden hijos, grupos mixtos. Le digo, cuéntame un poco ese del de viudas, porque yo creo que si es abierto es para conseguir pareja de nuevo, le decía yo, ¿no? Porque si se llevan viendo 2 años y llevan, pues tú me dirás, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucha, no sé si llamarlo
perversión en el sentido cómico de que se han generado grupos y bueno, tú vas allí y tú cuentas la historia y ya está, ¿no? Como un símil de los de Alcohólicos Anónimos, que no es eso que tú solo vayas y cuentes la historia, tú tienes un señor que te acompaña en el proceso, que te escucha, que te cuida, que te protege, que te mantiene en un lugar determinado, que debe ser respetuoso con el grupo, no es esa que se ve, no, pues voy a ir al grupo hoy y cuento y después ya no voy más, no están al azar, debe haber una corresponsabilidad y un compromiso y debe estar claro y explícito que debe ser así. Por tanto, yo creo más en eso, en que sea así, ¿no? Que las personas decidan, voy a asistir, pues si usted va a asistir, pues nos vamos a reunir una vez en semana, que es otra cuestión que podríamos hablar de cuántas veces se reúnen, si son 10 veces, si son 10 sesiones, sería semanal, lo correcto. Si usted no va a asistir, debe notificarlo y además debe justificarlo, debe decir que no va a venir porque evidentemente hay un terapeuta que está hablando con el grupo y está el grupo formado y se inicia en un momento determinado. No debe ser un tema de despreocupación ni de nada más y que yo sí decido voy y si no, no voy. No. De puntualidad, de respetar a los demás, de respetar el horario previsto, de confidencialidad también. Por Las supuesto. personas Porque eso es lo primero, ¿no? deben respetar lo que se cuenta allí, no deben contarlo fuera, de valorar la palabra de los demás, de que hay una igualdad de turnos que la gestiona el terapeuta, de que también enseñamos en los grupos a que se hablan de cuestiones íntimas, no se juzga y que se puede hablar probablemente de lo que quiera. El terapeuta y el coterapeuta está claro, o el terapeuta solo, que puede organizar esto y es capaz de llevarlo bien, con bastante mano izquierda, pero la opción siempre es que uno puede contar hasta que quiera, en teoría, que no se le juzga, que se le respeta, que hay confidencialidad y que debemos respetar las normas, que debemos respetar esas normas porque si no, yo creo que pierde también función terapéutica. Así es. ¿Vale? Alfonso, ¿tú qué recomiendas? ¿Que se cobren estos grupos, que no se cobren? ¿Qué hacer? Porque muchas personas de las que yo conozco es que abren los grupos como una manera altruista, ¿no? Sí. Conozco algunos de madres que han perdido hijos y entonces abren los grupos y dicen, es como mi manera de trascender, es como la manera de darle un sentido a la muerte de mi hijo o de mi hija y entonces yo lo que quiero es ayudar a otros seres humanos. Y La intención es maravillosa. yo no lo veo mal, la intención es maravillosa y hay muchas personas que lo hacen de manera gratuita porque es una manera también de devolver todo lo que hicieron por ellos, ¿no? Y una manera de devolver cómo los cuidaron a ellos, ¿no? Y está bien, porque eso es lo que yo llamo continuidad de vínculos, que es una manera de devolver a los demás lo que hicieron, en el que siempre está la imagen del ser querido ayudándote, ¿no? Impulsándote y dándote energía para que lo hagas. Yo creo que es como cualquier profesión, ¿no? Si una profesión dedica un tiempo a los demás, pues cobrará. Que cobrará diferente que con una consulta privada. Probablemente, si es un grupo de 8, pues dividirá lo que cobra y cobrará como una sesión de 2 horas que dividirá entre las 8 partes, ¿no? Yo de todas formas me salto la cuestión yo personalmente porque yo no me dedico profesionalmente a esto, ¿no? Veo grupos y veo personas y más bien empezó como mi investigación y fue mi tesis doctoral y he seguido viéndolos y entonces yo lo hago como un elemento de altruismo, aunque esté feo, pero mis alumnos y los amigos que yo tengo que ven personas en duelo, ellos cobran como psicólogos, cobran la sesión, lo que coste la sesión. De hecho, es una cosa curiosa, parece que en esta sociedad cuanto más cobra, más vale, y cuanto más cobra es más importante, y me cobró pues 150 euros, pero es bueno y me vino mejor. Yo creo que le vino bien la terapia y que le cobraran, ¿no? Sí, claro. Pero bromas aparte, yo creo que es bueno que tenga un precio, que cueste esa sesión un precio. Evidentemente, cuanto mejores son los terapeutas, mejor es el precio. Suele ir calidad-precio igual que con la ropa, con las marcas. Así es. Pero sí es cierto que muchas personas que están en dificultades económicas, en situaciones difíciles, a veces pues algunas personas, incluso profesionales serios, hacen grupos para personas de este tipo o ellos obtienen el beneficio, yo diría, de hacerlo con un grupo de terapia inferior, ¿no? Que alguien que lo haga desinteresadamente. También en ocasiones me he encontrado con gente que valora muy mal los grupos en los que se cobra mucho y valora muy mal los grupos en los que no se cobra nada, ¿no? Así es, somos así. Los seres humanos así Yo somos. creo que es bueno, yo comparto contigo que es bueno, igual que cualquier profesión, igual que cualquier trabajo, igual que cuando uno compra un libro lo paga, igual que cuando uno da una clase la cobra, igual que cuando uno atiende en una consulta cobra lo que es, pues un grupo de sesión. Si además cobras por la sesión individual una cantidad, por la sesión grupal a lo mejor menos, pero cobras una cantidad que reparten y pagan todos, yo creo que es lo acertado.
Sobre todo si es un trabajo que van a ser 10 sesiones y tú dices, pues 10 sesiones me va a salir tanto y las hago. Y además tú ves el avance y todos ven el avance y no se engaña a nadie en este sentido. No es un tema que a lo mejor el que falla después es el que formó el grupo, ¿no? Y no tiene puntualidad y no llega y no atiende y hoy veo con prisas y no puede ser y da una sensación de que no se está trabajando en serio. Y en el caso de los grupos, en el grupo de duelo hay que hacer un trabajo de duelo y un trabajo de duelo personal para que hagamos un duelo, lo que llaman ustedes resiliente, fundamentalmente, un duelo que sea normal, un duelo que sea adaptativo, como me gusta llamarlo a mí, un duelo dentro de las dificultades que tenemos cada uno y de los cruces de carreteras que podemos ejercitar cada uno en nuestro camino personal, pues que sea un duelo que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Que lo entendamos con la ayuda del grupo, que es un grupo de soporte, que es un grupo social que se ha creado al efecto para que además podamos contar la historia, para que nos ayude quizás a oír la historia cuando la contamos, no solo una persona, sino a otra, y a personas que además lo han vivido, por tanto, con una resonancia que amplifica el beneficio del grupo de terapia, porque estamos entre personas que tan solo verlos nos comprenden. Que es lo que Carl Rogers llamaría sus grupos de encuentro, ¿no? Y a los que están escuchando trabajan de mosca, es como pegan las moscas que se te pegan y a lo mejor yo no estoy exponiendo mi problema o mi situación, pero lo que el otro está diciendo, lo que el otro está mencionando, la experiencia del otro, a mí me sirve, ¿no? Y son los famosos grupos de encuentro que manejaba Carl Rogers. Publicó un libro muy pequeño que deberían leer todos los terapeutas, que es muy sencillo y muy claro, y da unas pautas, diríamos, yo creo que cuando lo lee la gente sabe hasta cómo hacer la primera sesión. Porque claro, eso es otra cosa y dicen, están tan normatizados. Bueno, no, pero usted cuando llega al grupo, usted le dice al grupo cuáles son, además primero le da la bienvenida a los participantes, que es una manera de validar el grupo, los presentas a todos, hablas de lo que van a hacer, de cómo van a organizar las sesiones, de cuáles son los objetivos del grupo. Duración, costo, en caso de que lo tengan. Todo el marco. Bueno, el objetivo es que ustedes sean más felices, otros dicen, el objetivo es que ustedes mejoren en sus duelos, otros dicen, pues intentaremos entrenarlos para que ustedes mejoren en la capacidad de enfrentarse en esta situación que viven. Estos grupos también dan mucha importancia a la responsabilidad de los participantes. Dan mucha importancia a cómo funciona el grupo, a la labor del terapeuta del grupo. También algunos grupos a veces negociamos dentro del grupo cómo vamos a funcionar, ¿no? Les planteamos en la estructura del programa, pero si les parece, vamos a abordar estos 8 o 10 temas, ¿qué les parece? ¿Quieren que negociemos algún? No, pues yo quiero que negociemos, a mí me gustaría que una sesión fuera para hablar de las creencias, porque yo tengo serias dificultades con las creencias después de que perdí mi ser, y a lo mejor negociamos que haya una sesión puntual y que hablemos de las creencias y cómo se han cambiado, se han transformado a consecuencia de perder, ¿no? También clarificamos cuáles son el tipo de grupo, porque claro, si habitualmente pensamos en los de pérdidas, pero hay otros más. Va a tener un contenido más psicoeducativo o van a un contenido más de ver qué habilidades podemos generar para aplicar en nuestra propia vida incluso, o cómo las personas cambian y se transforman, ¿no? Entonces eso, pues hay que hablarlo en la sesión, ¿no? Claro. Y hay que ver cómo es ese primer encuentro y hay que conocer después cuáles son las circunstancias de las personas, de cada uno de los que están, o de si son parejas. ¿Se vale mezclar? A ver, me surge... Bueno, los primeros grupos que yo creé en 2007 fueron grupos mixtos, ¿no? Okay. Además fue una manera muy peculiar porque se anunció que en la intranet del Servicio Canario de Salud que iba a haber personas en duelo y entonces me llegó absolutamente de todo, ¿no? Viudos, viudas, personas que habían perdido fruto de suicidios, accidentes, padres que perdieron hijos. Y yo empecé a trabajar con grupos mixtos, pero evidentemente son diferentes, ¿no? Y no tienen nada que ver. Los únicos grupos que formé realmente fueron los grupos de padres que perdieron hijos y los formaba con padre y madre. Quería que estuvieran ambos. Existe una tradición de que no, vete tú, que eres la que lo vives emocional, no, y yo formé que fueran ambos. Y entonces empezaron a venir, incluso padres que estaban separados venían a los grupos, que había perdido un hijo a lo mejor mayor y ellos estaban divorciados. También trabajé con grupos, pero con grupos familiares, con terapia familiar, que para mí me parece muy interesante. El duelo en particular ha desaparecido y la gente piensa que el duelo se trata del duelo individual, no el duelo familiar. Y entonces la mejor terapia a veces es
reunir a la familia y hacer unas sesiones de terapéuticas con la familia, ver cómo los viven todos, qué diferencias tienen. Pensamos que aquel lo lleva peor porque llora mucho y el otro porque no se calla, y al final descubrimos que no tiene nada que ver. Entonces, la terapia familiar es muy importante, iría a la par de los grupos de duelo. Los grupos de duelo es algo, yo diría que es artificial, los creamos porque nadie quiere escuchar mucho a las personas y nadie quiere abrirse al mundo de los demás, entonces generamos este espacio donde es posible, ¿no? Durante años generé grupos, en un momento hubo hasta 14 grupos, ¿no? De personas de... Sí, de tal manera que eran grupos en los que iban siempre las mismas personas. ¿Todos allá en Canarias? En Canarias, en Canarias. Entonces, sucedió una cosa curiosa, porque cuando a veces quería dividir un grupo, porque había crecido, muchos se enfadaban, porque los grupos que pierden hijos mayores son diferentes que los que pierden hijos jóvenes o los que pierden hijos al nacer. Sobre todo porque las edades influyen de manera diferente en los grupos, ¿no? A las personas que pierden, nosotros perdemos hijos y ya no volvemos a tener hijos, porque estamos en una edad en que no volvemos a tener hijos. Por tanto, algunos padres me decían, nos gusta más estar con los jóvenes. Siguen teniendo eso que hemos perdido nosotros, que es la posibilidad de volver a tener hijos. Sí. A veces quieren hacer su duelo para volver a tener hijos. Y era interesante ese concepto de la esperanza, que es un elemento central, a la esperanza de que todo vuelva a tener sentido, la esperanza de que vuelva a sentirme como, no recuperar, porque no se recupera nada, como dicen los padres, sino de que vuelva a sentir que el mundo tiene sentido, de que merece ser vivido, de que de pronto crea de nuevo que el mundo es predecible y ordenado y que merece estar en él, ¿no? Eso, entonces algunos padres que perdían hijos mayores decían que los grupos eran más frescos cuando habían padres más jóvenes, lo cual no deja de ser interesante. Oye, y en algunos grupos no los dividí, por eso. Yo te escucho y me surgen preguntas, el tiempo corre. Pero bueno, a ver, una pregunta. En tu experiencia, ya que tenías estos grupos de pareja, ¿qué tan fácil o qué tan difícil era para los varones elaborar el proceso de duelo? Porque sí, el duelo es una gran parte, si no eminentemente emocional. Lo que vivimos son muchas emociones, no agradables, muchas de ellas, ¿verdad? Y a los hombres todavía en nuestras culturas se les ha dicho, tú no sientas, tú no esto, tú no aquello. ¿Cuál ha sido tu experiencia? El hombre mexicano es como el hombre español, no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, macho ibérico y macho mexicano. O sea. Sí, es curioso, pero también es probable que toda la investigación que hay, Mari Carmen, con respecto al duelo, ha sido realizada fundamentalmente en mujeres. Así es. Por tanto, se le ha dado siempre un valor muy emocional. Después nuestra sociedad, como bien plantea, nos enseña a los hombres fundamentalmente a cuidar a la familia, a prestar apoyo a la familia, a cuidar a mi pareja, a reforzarla emocionalmente. Bueno, prepárate, vístete, que vamos a dar una vuelta. No, que no quiero. Venga, venga. O a decir bromas o a animarla, ¿no? Nuestra sociedad siempre el hombre ha jugado ese papel. Muchos cuando llegaban al grupo yo le decía, ¿por qué viene? Y dice, no, yo vengo por ella. Yo vengo a acompañarla. Yo no necesito hacer un duelo. Yo no. Pero no es verdad. Hay mujeres que hacen sus duelos también de manera más intelectual, no emocional, igual que los hombres que lo hacen a veces parece de una manera más intelectual. Los hombres lo hacen no de manera más intelectual, probablemente a través de la acción. Los hombres hacen el camino trabajando, vuelven al trabajo al día siguiente, hacen actividad física fuerte, se ponen a hacer spinning, se ponen a correr o hacen montaña y se ponen... algunas mujeres también lo hacen así, descubren modalidades mixtas, ¿no? A través de la acción, a través del significado que dan a la pérdida y a través del mundo de la emoción. Es cierto que ellas se zambullen más en las emociones. Eso, que lo contaran en los grupos, también era importante, sobre todo para ellos, porque no solo descubrían la emoción de su mujer, sino descubrían cómo se comunican ellas. También era importante para otras mujeres, porque validaba cómo ellas lo hacen, se sentían reflejadas en otras mujeres. Los hombres, por tanto, descubrían a su pareja y entendían cómo son ellos y entendían cómo eran ellas, por tanto, unía mucho más a la pareja en el proceso. Les era mucho más fácil después para lo cotidiano, ¿vale? Por tanto, esas parejas las refuerzan y las unen mucho más. No vete tú a terapia y cuando estés bien vienes, sino que tú estamos juntos y tú también me escuchas y veo cómo es. Por tanto, yo tengo la sensación que algunas parejas se mantuvieron mucho más en el tiempo por estar juntas, aunque yo siempre he pensado que si una pareja se va a separar, se separa, y que cuando pierden a alguien o pasa algo significativo en sus vidas, ese suele ser el desenlace para decir ya no te aguanto más, ¿no? La gente a veces piensa, se separan porque perdieron un ser querido o perdieron un hijo. No, no. Se tenían que haber separado hace años. Esto fue el desencadenante. Esto es otra pregunta que quería hacerte, porque bueno, debe ser un mito de que se decía que cuando se perdía un hijo, las parejas terminaban separándose. Pues yo pienso lo contrario.
Vamos, las sesiones de grupo hizo que se separaran menos parejas que las que se separan en Canarias. En Canarias se separan tantas como las que se unen, ¿no? Hace mucho calor, debe ser, hay muchas fiestas, pero tantos matrimonios como separaciones. Y en los grupos de duelo se separó poquísima gente. Algunos venían separados ya de hacía tiempo y murió su hijo. Algunos sobre los que tengo interés ahora se separaron, pero años después, 8 años después o 10 años después, que no ha tenido que ver con el proceso de duelo probablemente, pero la mayor parte se mantuvo juntos. Entonces, hay algunos trabajos, sobre todo de Norteamérica, que dicen que hay separación, pero Padres Compasivos hizo en todos sus grupos hace muchos años una encuesta y la pasó a todos los miembros y lo que describieron es, los que se separaron se tenían que haber separado hace años. ¿Qué pasó? Que cuando pidieron el ser querido, básicamente el hijo, que es lo que trabajan ellos también, dijeron, ya no te aguanto más. Eso te aguantaba antes porque estaba nuestro hijo, porque había algo en común, pero ahora no te aguanto. Por tanto, yo sí creo que es un mito infundado. Creo que los grupos más bien unen, compartir nuestras penas, compartir nuestras historias, salir de situaciones difíciles, une mucho a las parejas y lo que sucede es todo lo contrario. Algunos después tuvieron, la mayor parte de los jóvenes, yo diría que casi la totalidad de los grupos jóvenes que habían perdido hijos al nacer, tuvieron hijos de nuevo. Y no uno, algunos dos más. Por tanto, los unió más y fue una experiencia para ellos vital importantísimo. Te lo digo porque me siguen mandando mensajes los que han perdido y me dicen, está embarazada, algunos me invitan a que vaya a verlos, a que vaya hasta los partos, y yo diría que casi la totalidad. Los mayores que pierden, evidentemente no. Pero de los mayores tengo pocos que se hayan separado. Es decir, igual los mayores tenemos otra manera de vivir la vida y es cierto que también a lo mejor nos separamos menos que los jóvenes. Hay mucho cambio social también en nuestra sociedad. También yo creo que ya está siendo un mito, Alfonso. Ya se está dando de todo en todas las edades. O sea, bueno, si fuera más argentino, ya estaría con una jovencita o, sí, claro. o algo así, ¿no? Sí, sí. Porque aquí también. En esta pandemia muchas cosas vamos a tener que aprender, muchísimas. Y que también bueno, en esta pandemia está siendo muy complicado hasta eso, ¿no? Porque hay mucha ironía, mucha gente que hace trampas para no solo vacunarse, sino para poder ver a alguien furtivamente, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es un mito, ¿no? También probablemente hay algunos mitos, los de que se suicidan y que no quieren vivir. Yo creo que los padres que pierden hijos quieren vivir. Bueno, dirían, algunos en ocasiones me dicen, me moriría, pero no que busquen no hagan nada para morirse, ¿no? Me moriría del dolor que siento, pero no busquen morir. Sí es cierto que cuando hay pérdidas significativas que no tienen que ver con los hijos, sino con otro tipo de pérdidas, por ejemplo, las de cónyuge, las de las parejas, a veces aumenta muchísimo la ansiedad, ¿no? ¿Quién peor lleva la viudez? Los hombres. Aumenta muchísimo la ansiedad. ¿Y si crees que sean los varones los que más se suicidan? La que la pasen peor. Con diferencia. Más en los trabajos que hay de Caprio y algunos más del doble que las mujeres. Bueno, las de algunas mujeres diríamos, en el sentido en España, el grupo más numeroso de mujeres es el de viudas. El de viudos ni existe. Es verdad. Se vuelven a casar la mayor parte de ellos. Pero los que yo he visto de viudez, que he visto muchos viudos, los más difíciles son de ellos, con gran diferencia, con mucha diferencia, frente a los de ellas. Por tanto, si hay aumento de suicidio, serían los hombres. De hecho, los hombres se suicidan más del doble. Las mujeres le está pasando como con el COVID, mueren el doble de hombres que mujeres. Las mujeres son más fuertes absolutamente para todo. No solo tienen hijos, no solo cuidan, no solo viven más años, en Canarias en particular viven 8 años más las mujeres que los hombres, sino a nivel mundial también. Tienen más fortaleza, además de tener que hacer muchas más cosas. Y en los duelos también son mucho más fuertes ellas que ellos y resuelven, por lo menos tienen más interés en resolver los procesos, ellas que ellos, en la experiencia que yo tengo. Por tanto, de dar una medalla sería ella frente a ellos, ¿no? Dato interesante, ¿no? Dato interesante. Y bueno, no sé si tengas alguna otra recomendación para formar estos grupos de apoyo terapéuticos. Yo creo que no debemos perder de vista algo que ya hemos dicho también, que es, si vamos a unir grupos y vamos a unir parejas y hemos decidido ayudar a personas que han perdido hijos, que no nos olvidemos que quien pierden son padres y madres, los que han perdido un hijo, ¿no? Por tanto, debemos haber hecho un primer contacto con esos padres y con esas madres, debemos tener información, debemos haberlos entrevistado, debemos conocer su situación actual, su hobby, su trabajo, sus circunstancias vitales, cómo fue todo el proceso de la pérdida, cómo lo vivieron, si recibieron o no tratamiento, si han recibido o no apoyo emocional de algún tipo, psicológico, han estado en terapia antes, si han llevado tratamiento.
claro. Debemos ser capaces de recibirlos y entrevistarlos antes porque sería bueno que conozcamos cómo han llevado las crisis, si tuvieron crisis anteriores, si tuvieron pérdidas anteriores, si las resolvieron o no, si tienen algún tipo de idea o de fantasía al respecto de cómo lo pueden resolver. Y también preguntarles antes de incorporarlos en el grupo, si usted querría incorporarse al grupo, o Claro. qué espera del grupo, Sí, cuáles tiene que son... salir de ellos, ¿no? La búsqueda de apoyo. Ah, Tiene que ser- ahora Ujú. reconozco que últimamente, en los últimos años, incluso en la pandemia, las personas que he visto no quieren participar de grupos. Me cuesta más que participen de grupos. Sí, Antes sí. no me pasaba eso. Reconozco que antes les decía, tengo un grupo de padres que todos perdieron un hijo al nacer y en los 2 primeros años de vida. Pues yo quiero ir. Ahora en los últimos que configuré, que al final participaron, un grupo de un padre, una madre que perdió un hijo de 4 años, unos padres que perdieron un hijo de 2 años y unos padres que perdieron un hijo al nacer, sí, que era un grupo pequeño, pero en otros que he visto recientemente, pues no. Me dijeron abiertamente, no, yo quiero que nos Sí, sí, vea, yo contigo. quiero estar contigo, que no tal, pero tengo ciertas reservas con hablar con gente que haya perdido, no creo que me vaya a venir bien. Yo pensé, si supieras el, el beneficio que aporta solo ver a alguien que ha perdido, que te cuenta su historia, que te cuenta lo que ha hecho, que te cuenta cómo se siente y en el lugar que está, que es diferente y probablemente muy diferente que el tuyo, pues dirías que no. Pero a veces tenemos ideas, Ujú. tenemos ciertas dificultades, a veces tenemos, no queremos aportar al grupo, tenemos miedo de enfrentarnos a otros o nos sentimos muy débiles, O a pero nuestra eso también realidad, es ¿no? O a nuestra propia realidad también, a nuestra directamente propia realidad. confiarnos, Entonces, ¿no? yo Porque el tampoco otro lo nos sirve de espejo. yo no lo fuerzo, sino les explico y les digo que les vendría bien. En ocasiones algunos después cambian de opinión y me dicen, pues sí, yo creo que podríamos, y entonces organizo un grupo para ellos en particular, que yo creo que les hace bien. También conozco a las personas que incorporo a los grupos y conozco sus historias y elijo personas que creo que les va a venir bien estar con ellos porque puede haber cierta sintonía con las historias y que están en momentos diferentes, por tanto puede beneficiarlos a ambos. Y, y me dejo llevar en ese sentido un poco por la intuición, ¿no? Del trabajo. Después, en algunos grupos durante años, pues lo que tenía era personas que habían vivido una pérdida importante, habían todo hecho un proceso largo terapéutico y estaban muy bien y eran unos terapeutas excepcionales Claro. para ser capaz de conectar con las personas, para comprender lo que habían sentido y vivido y eran capaces de ponerse claramente en lugar del otro, ese espacio compasivo del corazón que a veces solo puede llegar a él las personas que han vivido una experiencia tan importante, ¿no? Así es. Oye, Alfonso, ¿tú crees que los grupos de apoyo, no sé si tú has manejado grupos de apoyo por hijos con enfermedades raras, por ejemplo, ¿no? No, he visto, entrevisté para mi tesis a muchos padres que tenían hijos con enfermedades raras y algunos hice un grupo de duelo en particular en una isla menor, en La Palma, con padres que habían perdido hijos con enfermedades raras. Padres que cuidan a sus hijos las 24 horas al día. Ujú. Está claro que es otro nivel, me Nosotros. refiero de duelo. Son personas que están mucho más agradecidas a su hijo y al mundo de lo que pensamos, porque han volcado la vida y todos devoción a su ser querido, siguen hiperconectados con su ser querido permanentemente, más allá de lo que pensamos, a través de sueños, a través de conversaciones, a través de los espacios, a través de los objetos. La continuidad de vínculos de esto y es como si fuera sido el mayor regalo del mundo, el que les dieron de su hijo, Los que llegan a tuvieron, santificar. sí, lo santifican mucho más, lo ubican en un lugar de trascendencia mayor y yo creo que es un nivel superior. Es decir, habría que entender que es seguir conectado con los seres queridos para que entendamos que no es que está mal, está bien. ¿Y cómo es que estos se conectan más? Es que ellos vivían en cuerpo y alma para ellos, estaban conectados 24 horas. Es que a veces si era un hijo que casi no hablaba, ellos se conectaban a través de él, a través solo de mirarlo a los ojos, sabían lo que estaba pensando y lo que les quería decir. Entonces son más gratificantes todavía esos padres. Mi experiencia personal es que están en un lugar diferente y el lugar que diríamos mejor incluso, ¿no? Del duelo que han desarrollado. De Que los que llegan a sentir privilegiados por haber tenido un sí. ser tan especial en sus vidas, ¿no? Cuando lo escuchan muchos padres no lo entienden mucho, ¿no? Esa gratitud que manifiestan permanentemente, gracias a mi hijo por haber estado conmigo 10 años, por haberme acompañado 4 años,
Yo siempre ellos dicen, le decía que si por algo ya tenía que irse, que se fuera, que tranquilamente, que yo lo dejaría irse, que yo lo seguiría queriendo. Esas dos promesas que yo digo que se hacen los padres que pierden los hijos, que es que siempre los recordarán y que cuando ellos se mueran estarán con ellos, a la que se suma que estarán siempre conectados, ¿no? Pues esa gratitud la manifiestan más esos padres desde mi experiencia y es un ejemplo para los demás. Por supuesto. Es un ejemplo porque en ocasiones yo recuerdo haber oído a algún padre decirle a alguien, una madre que perdió un hijo de 20 y pico de años, decirle, cuando perdió un hijo de menos años, dice, pues, su hijo solo vivió con su hijo 4 años, dice, yo hubiera querido vivir 20 como vivió usted. Pero lo que me regaló con 4 años, para mí es maravilloso y suficiente y me llena. Creo que usted debería entender lo que le regaló durante 20 años, ¿sabe? Wow, Entonces, wow. yo creo que es un gran regalo para ellos, que nos enseñan mucho, esas personas que cuidan, que hay muchas enfermedades raras, muchos familiares dependientes, que hay mucho proceso en ese tipo que vivimos, que son difíciles esas vidas para muchas personas que dedican en cuerpo y alma a sus familiares y a sus hijos, porque nacieron con esa situación de dependencia importante, pues el regalo que les hacen es que el proceso de duelo es una gran maravilla que los abre a un mundo en el que descubren la gratitud de una manera más importante. Cierto, cierto, y se vuelven como muy sensibles al dolor ajeno. Hay muchas características Sí. que a veces te hace pensar que son seres especiales, ¿no? Son seres especiales, ya el hecho de haber cuidado a alguien durante tiempo con unas condiciones especiales lo hace seres especiales. También yo creo que las personas que viven un duelo y que son capaces de entenderlo y hacer un proceso de duelo también se convierten en personas mejores. Son capaces de entender Todos. el dolor ajeno, son capaces de ponerse en el lugar del otro, son capaces de entender un poco este mundo en el que todos pasaremos por eso y capaz de vivir una vida con sentido sabiendo que todos moriremos y que si cumplimos muchos años morirá más gente a nuestro alrededor. Por tanto, yo creo que, por eso te decía que el duelo era un proceso natural y que no Sí, deberíamos entender el duelo como una enfermedad, sino como un proceso natural. Y en sí, tal son caso el duelo, adaptativos, sí, ¿no, Alfonso? Pero si no, hay gente que se queda viviendo años en el proceso de duelo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, obviamente son tiempos diferentes, a gente vivir de negro sí, toda la vida atrapada, ¿no? En a estos veces ciclos crónicos. la cultura y a veces los rituales han hecho un poco de daño, porque seguían manteniendo un tiempo que no tenía que ver con la realidad del proceso, ¿no? Está claro que un proceso de duelo dependerá en función de cómo ha sido la pérdida, del significado que damos, pero yo creo que ya hoy en día no se hablan de tiempos. Pero si tuviéramos que hablar de tiempos, yo solo diría que el primer año es el que es diferente, porque es el primer año sin el ser querido, y todas las celebraciones sin el ser querido, y todas las fiestas sin el ser querido. Pero las personas que yo he llevado y he visto durante años que han perdido hijos fundamentalmente, yo diría que esas personas haciendo trabajo de duelo a los 3, 4 meses eran personas que tú veías y tú decías, salvando el mundo que diríamos de su mundo personal, en el que a veces la rememoración y el recuerdo y a veces determinadas cuestiones les hacen volver, que parece que retroceden, pero no en el fondo, que lo recuerdan puntualmente, diría que no más de 6 meses alguien para hacer un proceso de duelo normal, un duelo adaptativo. Así es, así es. Pero claro, hoy no hablamos de tiempo. Yo recuerdo una pareja que invitamos a un grupo de duelo en el que tenía 3 parejas y que ellos habían perdido a sus hijos hacía 3 meses y que estaban bastante bien. Y esta pareja entró de luto riguroso, como tú decías, ¿no? Y les dije, y los vieron mal cuando hablaron, contaron la historia, estaban muy mal. Entonces una de las madres le preguntó, pero ¿cuántos días hace que perdió a su hijo? Y le dijo, no, hace 5 años. No, wow. Y Sí. dice, ¿y qué han hecho ustedes? Dice, no, no hemos salido de casa, hemos estado siempre allí, no hemos hablado con nadie. Es decir, está claro que lo importante no es el tiempo, sino lo que hacemos con el tiempo, ¿no? Y si esas personas habían congelado su duelo, habían vivido en un mundo paralelo y no habían salido, habían hecho una situación en la que yo creo que cuanto más tardamos quizás en empezar a hacer el trabajo, pues nos cuesta un poco más. Por tanto, es bueno hacer un trabajo de duelo pues a continuación de perder un ser querido, con nuestras posibilidades, en un grupo que nos dé confianza, si queremos, o con un terapeuta que solo nos vea a nosotros, si creemos que tenemos dificultades. Y si no, nos pasa con cuando yo veo a alguien que me llaman para que vea padres que pierden hijos, que perdieron un hijo al nacer, los veo una vez, tienen un apoyo suficiente, tienen los recursos suficientes, tienen una idea de cómo fue el tema, y no los veo más. Perfecto. No, Excelente. yo creo que a veces la intervención también puede producir el efecto contrario. Entonces, no los veo mal, les digo, tienen los recursos suficientes, ustedes pueden resolverlo. Si tienen alguna duda, me pueden llamar, pero no nos voy a ver más. Creo que ustedes pueden hacer el camino que están haciendo y lo pueden Yo hacer. coincido contigo. Sí.
Hay quien quiere decir trabajar los duelos y se queda eternamente con una persona un año, lo acompañé un año y digo, ¿cómo para qué? O sea, ¿de qué le hablaste y qué hiciste? O sea, Pero, si el duelo es adaptativo, déjalo caminar, déjalo ¿no? caminar, pero Mari Carmen, tú y yo no ganamos dinero con esto, entonces somos respetuosos y yo le digo, si yo fuera a ganar dinero con esto le diría, pero también lleva mal usted ese aspecto de personalidad, lo veo y le hago unas sesiones para ver conductuales y después nos vemos y seguimos y al final seguimos haciendo terapia y entonces como los argentinos estamos en terapia desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Yo Cierto. creo que no, que hay que validar lo que hacen las personas, decir que ellos pueden resolverlo en ocasiones cuando pueden y en tal caso acompañarlos en la distancia, poco más si ellos pueden hacerlo, pero no mantenerlos en una situación en la que yo tenga un beneficio, a lo mejor yo personalmente como terapeuta, o que quiera mantener una situación durante mucho tiempo, que se congele. A mí no me interesa eso. Las dificultades que he tenido siempre han sido las contrarias. Alfonso, no nos podíamos ver otra vez más, por favor, una sesión más. Le digo, no, ya se acabó, no nos vamos a ver más. ¿No? Entonces, a Una veces más, una más, una más. una más, por favor, nos sentimos muy bien, podemos contarlo. En algunos casos los he visto una sesión más, que después vamos más bien en un elemento festivo, tomamos algo como despedida. Que la separación también es buena, que piensen las personas que son, de nuevo, pueden hacer su vida, que están capacitados, que tienen los recursos, que se tienen que enfrentar al mundo, que ya no necesitan eso, que son personas del mundo, que no son de personas de... Como cuando operan a alguien, vamos al hospital y después dicen, no, ya no vuelvo a usted más, Sí, no lo voy a está ver más curado, a casa. está curado. Igual, exacto. Por tanto, yo creo que Alfonso, es es una buena. delicia charlar contigo. Yo nada más quiero cerrar con una pregunta que me parece que es, y no te me puedes escapar sin ella, y es tu predicción para los duelos cuando esta pandemia empiece a parar, que la mayoría, el 80% de la población estemos vacunados, porque ahorita estamos como muy preocupados por no contagiarnos, por no enfermarnos, Sí, ¿no? Y estamos ocupados y como con el estrés de, ¿y en qué sí. momento me vacuné? ¿En qué momento? Y cuidando, pero ¿qué va Aquí a en pasar cuando España ha baje? habido a día de hoy 60.000 muertes. Así es. Eh, y casi todas han sido muertes imprevistas. Recuerda que el elemento central que marca la diferencia entre un duelo adaptativo y un duelo desadaptado es la causa de muerte. Habitualmente, si la muerte es imprevista, estamos muy cerca de hacer un duelo no adaptativo, ¿no? Así es. Por tanto, Neymeyer dice que más o menos él cree que 30 personas viven un duelo cuando fallecen a un ser querido. A mí me parecen muchas, pero si vamos a poner 10, si tenemos 60.000 muertes, tenemos 600.000 personas en un duelo en situación difícil que habría que ver. Duelo social. Pero vamos a poner solo una persona directa, pues 60.000 personas pues tienen algunas papeletas para que por lo menos vayan a ver a alguien, le cuenten su historia, vean cómo lo llevan, porque su ser querido estaba bien, enfermó y falleció a los 3 días. Sí. Yo creo que va a afectar más incluso la causa de muerte que sea imprevista, que el hecho de que no hayamos podido ir a los funerales, que el hecho que no hayamos podido estar con ellos, que el hecho que no hayamos podido estar de la mano, porque hoy existen estos medios como este que nos estamos viendo y nos acercan, ¿no? Los virtuales, y yo sé que de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y de terapia intensiva, pues se conectan por teléfono o por una tablet, las personas le ponen un EPI, porque tengo alumnos en los hospitales con un EPI, entra la familia para despedirse de situaciones. Yo creo que eso se está haciendo bien dentro de la dificultad que comporta, que lo que vamos a tener que trabajar son con las personas que de pronto pues, nos robaron al ser querido y que no hemos sido capaces, que nos está costando un poco encajarlo, diríamos. Eso va a ser el trabajo fundamentalmente. Sí. También vamos a tener que trabajar mucho con los profesionales sanitarios que están llegando a un nivel de cansancio muy alto y el cansancio del cuidador es alto. Muchos de ellos, ¿no? Pueden entrar en burnout. Sí, y entonces también de los cuidadores, porque el cansancio aunque sean compasivos, se produce un cansancio importante, sobre todo si son más empáticos que compasivos. Entonces, yo sí creo que va a haber mucho trabajo que podremos resolver algunos y ya te encargarás, y como nos vamos a volver a ver en México, de hacer algunas sesiones, aunque sea solo de encuentro para personas grupal, que sea sencillo, y después a ver si algunas personas en trabajo de un grupo más pequeño necesitan de trabajo personal, podríamos hacer. Muchas personas piensan que necesitan a veces terapia y cuando cuentan ya la historia, por el hecho de contarla la primera vez, descubrimos que no necesitan hacer nada. Lo que necesitaban era un amigo, una persona cercana, que los comprendieran y a la que poder contar su historia. Esas historias que contamos desde que nacemos. Contamos historias desde que nacemos, cuando vamos creciendo hasta que morimos. A veces nuestra sociedad nos ha permitido contar las historias, entonces yo
Por eso digo que somos más bien, no somos homo sapiens, que somos homo narrator, que necesitamos contar lo que Como nosotros somos. narrator, me gustó el concepto. Y la Entonces, idea es resignificar esas historias, ¿no? entonces, cuando alguien le da significado a su historia, que es como una película, lo que cuentas, el nudo, el desenlace, y ya construyes tu historia, y esa es la que quieres contar, con la que te vas a mantener, yo creo que ya lo tenemos casi todo andado, ¿no? Sí. Entonces, podremos posibilitar que sea. Entonces, prestar bastante apoyo a esas personas que en dificultad de muertes imprevistas, yo creo que es lo más importante, porque eso sí sabemos que con determinados años, en determinadas circunstancias, aumenta la mortalidad de los dolientes. Sabemos que fallecen antes, ¿no? Lo hemos visto en nuestros mayores, cuando muere su pareja y ellos no lo llevan bien, sobre todo los hombres que se sienten solos y que son más sensibles después a centrarse en la soledad, a no buscar apoyo de demás, pues mueren en los próximos años. Hay un Sí, aumento de la sí. mortalidad, ¿no? Tras la muerte del cónyuge, que yo creo que es de las muertes más importantes. Las personas dicen que, bueno, es importante la muerte de los hijos y es diferente, pero la muerte de las parejas es una, si la has elegido, ¿no? Si te castiga y te pega, probablemente no, pero si es la pareja que has elegido y es con la que quieres estar, ha producido muchos traumas ahora en nuestro entorno por lo imprevisto de la situación, ¿no? Total. El confinamiento, etcétera. Alfonso, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Gracias por donarnos esta hora de aprendizaje profundo contigo, de ver desde otra perspectiva lo que es el duelo, lo que son los grupos de apoyo, de todo lo que has hecho, todo lo que has avanzado, sobre todo tú que te has dedicado a la investigación, porque aquí como que a veces siento que nos hemos quedado como en los años de no sé qué, de Kubler-Ross, donde y Sí, la situación no es así, la situación y los claro. Yo creo que es necesario, Mari Carmen, cada vez investigar más. Investigar es a trabajar con los padres y con las madres y ver los resultados, ¿no? En el fondo, la gente piensa a veces que investigar es inventarse las cuestiones. Y sí es verdad que pasa en Europa también, como en Hispanoamérica, que todavía algunos están anclados a cuestiones muy antiguas. Yo lo hablaba con algunos compañeros el otro día de Costa Rica, que me reuní con los psicólogos para hablar de duelo y confinamiento, ¿no? Que hay que salir de esas teorías que ya consideramos tradicionales que nadie emplea, que sí, que Kubler-Ross hizo mucho favor, pero Claro, que el tema no funciona de esa manera, que ella tampoco lo creó. Yo trabajé con los terapeutas de Kubler-Ross en los años 90. Ella no lo creó, no quiso decir nunca esto, que se pasara por fases, ni que fuera no, así, que es un error, que hay que yo trabajar estoy con tareas, que hay que trabajar con las personas, que todas las personas son diferentes, que hay que trabajar sus duelos de manera particular, que está muy mal dirigirlos hacia un lugar determinado diciendo que esto es negación, negociación, que esto es depresión y aceptación, que no funciona así. Los duelos, que lo sabemos hace tiempo, que pero los es duelos impresionante, Alfonso, cómo la gente te lo maneja así. no, Es pues impresionante. Yo lo hay, manejé durante mucho tiempo, no, pues pero que el le, haberme acercado y el haber investigado, pues me lleva a abrirme a otro conocimiento, ¿no? hay un libro que se publicó ya hace algunos años que se llama Después de Kubler-Ross, que tiene investigación al respecto. Los duelos no tienen ira, fundamentalmente, no se viven con ira. Los duelos, una parte importante, no tiene depresión, según la causa de muerte. Los violentos o los imprevistos son de una manera diferente que los duelos anticipados, pero no funcionan ni con esas fases ni por ese orden. Por tanto, deberíamos descartarlo, porque en el fondo le venía bien al terapeuta para decir que pasaba de esa manera y para convencer a la persona que vivía de esa manera, pero no es así, no es así, ¿no? Estoy de acuerdo. Por tanto, sí es bueno que se formen, que vayan a nuevos modos de entenderlo, que lean autores consagrados que hay. Ahora hay teorías importantes sobre el duelo, teorías amplias y teorías particulares, que las lean, que lean el modelo dual, que lean algunos planteamientos que algunos teóricos justifican y con esas terapias trabajan, que no todas se trabajan con trabajo de duelo, que hay fórmulas diferentes, o que lean el de Visiones del Mundo, a lo mejor de Janos Bullman, que a mí me interesa de manera particular, una terapeuta que trabajó con duelos difíciles en mujeres y que todo lo otro lo trabaja desde el punto de vista de los significados, nada más, y que al final tú te tienes que reconciliar con la idea que tienes tuya, con la idea que tienes del grupo y con la idea que tienes del mundo, nada más. Con esos tres pilares construyes el duelo. Es decir, que vayamos a otras fórmulas para entender los procesos de duelo y que crezcamos también como personas y crezcamos como personas que ayudan a los demás, ¿no? Profesionales, por supuesto. Alfonso, te mando un mega beso, un mega abrazo. Mil gracias por tu ayuda, de verdad, mil gracias. Y espero seguir contando con tu ayuda. Cuenta con ello, que nos vamos a ver de nuevo. Claro que No sé sí. si nos veremos cuando esto mejore en Pachuca, como nos vimos la última vez. Espero que sí, con nuestra Yo amiga también Marisela. espero que la doctora nos invite a todos de nuevo y podamos reunirnos. Ella está deseándolo, está Sí, deseándolo. sí, sí, y la pobre está, bueno, ahí en el hospital, pero bueno, ya Bueno, nos veremos.
esta situación está siendo complicada para el mundo compleja entero. y aquí mal, pero Seguirá un tiempo, yo creo que, pero seguiremos viéndonos por esta vía y si no, ya nos veremos ahí en México, que tú sabes que es mi segunda casa y estaré yo lo encantado sé, de ir a México. yo lo sé. Te mando un mega beso, Alfonso. Gracias Cuídate y un mucho abrazo muy de fuerte. corazón. Cuídate.